La inflación es un fenómeno económico complejo que puede tener un impacto significativo en varios aspectos de nuestras vidas. Un área donde sus efectos se sienten particularmente es en el precio de la vivienda y las necesidades básicas. En este video, exploraremos cómo la inflación influye en el costo de la vivienda y los productos esenciales y discutiremos sus implicaciones para los individuos y la sociedad. El mercado inmobiliario es uno de los sectores más afectados por la inflación. Cuando los precios generales en la economía aumentan, el costo de los materiales de construcción, la mano de obra y la adquisición de tierras también aumenta. Estos factores contribuyen directamente a los precios más altos de la vivienda, lo que dificulta que las personas puedan pagar una casa. Además, la inflación puede afectar indirectamente los costos de vivienda a través del aumento de las tasas de interés. A medida que aumenta la inflación, los bancos centrales generalmente responden aumentando las tasas de interés para controlarla. Esto hace que los préstamos sean más caros, incluidos los préstamos hipotecarios. Las tasas de interés más altas pueden disuadir a los compradores potenciales de viviendas o obligarlos a conformarse con propiedades más pequeñas o ubicaciones menos deseables. El impacto de la inflación en la vivienda se extiende más allá de comprar una casa. Los precios de alquiler también están influenciados por las presiones inflacionarias. Los propietarios enfrentan costos crecientes de mantenimiento, impuestos a la propiedad y seguros, que se transfieren a los inquilinos en forma de alquileres más altos. A medida que la inflación erosiona el poder adquisitivo de los individuos, se vuelve cada vez más difícil pagar una vivienda adecuada. Además de la vivienda, la inflación también puede afectar los precios de las necesidades básicas. Cuando el costo de producción, transporte y materias primas aumenta debido a la inflación, los fabricantes y minoristas a menudo transfieren estos costos más altos a los consumidores. Como resultado, los precios de los bienes esenciales como alimentos, ropa y atención médica pueden aumentar. Los precios más altos para las necesidades básicas tienen un impacto más significativo en las personas y familias de bajos ingresos que gastan una mayor proporción de sus ingresos en estos productos. A medida que la inflación reduce su poder adquisitivo, estos hogares pueden tener dificultades para pagar artículos esenciales, lo que podría conducir a un mayor estrés financiero y desigualdad económica. Vale la pena señalar que la inflación no afecta a todos los bienes y servicios de manera uniforme. Algunos sectores pueden experimentar una inflación de precios más alta que otros debido a factores específicos como interrupciones de la cadena de suministro, cambios en la demanda o mayores costos de producción. Esta presión inflacionaria desigual puede complicar aún más la asequibilidad de productos y servicios específicos. Para mitigar los efectos de la inflación en la vivienda y las necesidades básicas, los gobiernos y los bancos centrales pueden implementar ciertas medidas. Por ejemplo, los gobiernos pueden introducir políticas para aumentar el suministro de viviendas asequibles, como subsidios, regulaciones sobre el uso de la tierra o incentivos para los desarrolladores. Estas acciones tienen como objetivo abordar la crisis de asequibilidad de la vivienda exacerbada por la inflación. Los bancos centrales también desempeñan un papel crucial en la gestión de la inflación a través de la política monetaria. Pueden aumentar las tasas de interés para controlar la inflación o utilizar otras herramientas, como ajustar la oferta monetaria o implementar medidas de flexibilización cuantitativa. Al gestionar cuidadosamente la inflación, los bancos centrales se esfuerzan por mantener la estabilidad de precios y apoyar el crecimiento económico. Sin embargo, es importante reconocer que la gestión de la inflación es un acto de equilibrio delicado. Si bien el control de la inflación es deseable para mantener la estabilidad económica, las tasas de interés excesivamente altas o las políticas monetarias excesivamente restrictivas pueden obstaculizar el crecimiento económico y la creación de empleo. Lograr el equilibrio adecuado requiere un análisis cuidadoso y la toma de decisiones por parte de los responsables políticos. En conclusión, la inflación tiene efectos profundos en el precio de la vivienda y las necesidades básicas. El aumento de los costos en el mercado de la vivienda hace que la propiedad de vivienda y el alojamiento de alquiler sean menos accesibles, mientras que el aumento de los precios de los bienes esenciales afecta los presupuestos de los hogares, particularmente para las personas de bajos ingresos. Los gobiernos y los bancos centrales desempeñan un papel crucial para abordar estos desafíos a través de políticas destinadas a mejorar la asequibilidad y gestionar la inflación. Al comprender la compleja relación entre la inflación y estos aspectos críticos de la vida cotidiana, las personas y los responsables políticos pueden trabajar para lograr una economía más equitativa y sostenible. A medida que profundizamos en el impacto de la inflación en la vivienda y las necesidades básicas, se hace evidente que estos efectos se extienden más allá de los hogares individuales. Los precios más altos resultantes de la inflación pueden tener implicaciones más amplias para la economía en general. Una consecuencia de la inflación es que puede erosionar el poder adquisitivo del consumidor. Cuando los precios de la vivienda y los bienes esenciales aumentan más rápido que los ingresos, las personas se quedan con menos ingresos disponibles. Esto puede conducir a una reducción del gasto y una disminución en la demanda general del consumidor. La reducción del gasto del consumidor puede tener un efecto dominó en las empresas. A medida que disminuye la demanda, las empresas pueden tener dificultades para mantener los niveles de ventas y la rentabilidad.
Esto puede resultar en medidas de reducción de costos, como despidos o inversiones reducidas, que afectan aún más a la economía. El mercado inmobiliario también está intrincadamente ligado a la salud de la economía. El impacto de la inflación en los precios de la vivienda puede tener consecuencias para industrias como la construcción, la mejora del hogar y los servicios inmobiliarios. Cuando los precios de la vivienda se vuelven menos asequibles, estos sectores pueden experimentar una disminución de la demanda y un crecimiento lento. La inflación también puede afectar la confianza y el comportamiento del consumidor. Cuando los precios suben rápidamente, las personas pueden dudar en hacer compromisos financieros a largo plazo, como comprar una casa o invertir en bienes duraderos. Esta mentalidad cautelosa puede conducir a una disminución de la actividad económica y obstaculizar la recuperación económica. Además, la inflación puede influir en el valor de la moneda e impactar el comercio internacional. Si la moneda de un país experimenta tasas de inflación más altas que sus socios comerciales, el valor de esa moneda puede disminuir en relación con otros. Esto puede hacer que las importaciones sean más caras y afectar la competitividad de las exportaciones. Las presiones inflacionarias también pueden afectar a los inversores y los mercados financieros. El aumento de los precios puede erosionar el poder adquisitivo de las inversiones de renta fija, como bonos o cuentas de ahorro. Como resultado, los inversores pueden buscar inversiones alternativas, como acciones o bienes raíces, que pueden aumentar aún más los precios de los activos. El efecto de la inflación sobre las tasas de interés es otro aspecto importante a considerar. A medida que los bancos centrales intentan controlar la inflación, pueden aumentar las tasas de interés para frenar el gasto y los préstamos. Estas tasas más altas pueden tener implicaciones para las empresas y las personas que buscan préstamos para vivienda u otras inversiones. Es importante tener en cuenta que la inflación no ocurre de forma aislada. Varios factores, como la política fiscal del gobierno, las condiciones económicas mundiales y las interrupciones de la cadena de suministro, pueden afectar las tasas de inflación. Comprender estos factores económicos más amplios es esencial para desarrollar estrategias efectivas para abordar los desafíos de la asequibilidad de la vivienda y el aumento de los precios de los bienes esenciales. Los gobiernos y los responsables políticos tienen un papel crucial en la gestión de la inflación y sus efectos. Al implementar políticas fiscales sólidas, como el gasto gubernamental prudente y las medidas fiscales, los responsables políticos pueden ayudar a mitigar las presiones inflacionarias. Además, se pueden implementar medidas regulatorias para garantizar una competencia justa y evitar la acumulación de precios en industrias esenciales. Los bancos centrales utilizan herramientas de política monetaria para gestionar la inflación. Además de ajustar las tasas de interés, también pueden utilizar operaciones de mercado abierto, requisitos de reserva y orientación a futuro para influir en las condiciones económicas y las tasas de inflación. Estas acciones tienen como objetivo mantener la estabilidad de precios al tiempo que fomentan el crecimiento económico. El papel de la conciencia pública y la educación tampoco debe pasarse por alto. Al promover la educación financiera y la comprensión entre las personas, los formuladores de políticas pueden capacitar a los consumidores para que tomen decisiones informadas y naveguen por los desafíos que plantea la inflación. Educar al público sobre las causas y consecuencias de la inflación puede fomentar una sociedad que esté mejor equipada para adaptarse y responder a sus efectos. Como hemos visto, el impacto de la inflación en la vivienda y las necesidades básicas es de gran alcance. Desde el aumento de los costos de vivienda hasta el aumento de los precios de los bienes esenciales, la inflación puede tener profundas consecuencias sociales, económicas e individuales. Como tal, requiere un enfoque multifacético que involucre políticas gubernamentales, acciones del Banco Central y conciencia pública para mitigar sus efectos negativos. Mirando hacia el futuro, es esencial que los formuladores de políticas, economistas e individuos continúen monitoreando la inflación y su impacto en la vivienda y los productos esenciales. Al mantenernos informados, abogar por iniciativas de vivienda asequible y apoyar medidas que promuevan un crecimiento económico estable e inclusivo, podemos luchar por un futuro más equitativo y sostenible. En conclusión, los efectos de la inflación sobre el precio de la vivienda y las necesidades básicas son complejos y de gran alcance. Los mayores costos de vivienda y el aumento de los precios de los bienes esenciales pueden tensar los presupuestos de los hogares y obstaculizar el acceso a refugios asequibles y productos vitales. A medida que navegamos por los desafíos de la inflación, es crucial abordar estos problemas a través de esfuerzos coordinados, combinando políticas fiscales efectivas, medidas monetarias prudentes y educación pública. Al hacerlo, podemos trabajar hacia una sociedad más equilibrada y próspera que proporcione vivienda y bienes esenciales para todos mientras gestionamos el impacto de la inflación en la economía.